Hacia principios del siglo XVI, los incas controlaban el mayor imperio que se hubiese visto en América. Habían alcanzado la prominencia luego de que hacia el año 1400 después de Cristo tan solo fueran una modesta tribu montañosa. Y es que en menos de un siglo, mediante la guerra y la diplomacia, llegaron a dominar aproximadamente a 10 millones de personas dentro de un imperio que, en organización y en proporción, competía con el romano. Sus antepasados eran cazadores de la Edad de Piedra que cruzaron de Asia a Alaska hace más de 12.000 años. Ellos se trasladaron hacia el sur para poblar lo que ahora se conoce como los Andes centrales, que abarcan desde el Ecuador, en el norte, pasando por el actual Perú, y hacia el sur, a Bolivia y a Chile. Aquí, ellos se establecieron como agricultores cultivando poco a poco plantas y domesticando animales. El inmenso imperio de los incas abarcaba aproximadamente 4.800 kilómetros de norte a sur. En el centro estaba Cusco, a la que consideraban como el ombligo del mundo. El imperio incluía todo tipo de terrenos, entre los cuales se encontraban los desiertos a lo largo de la costa, las elevadas montañas de los Andes en el interior y franjas de selva amazónica hacia el este. El mundo inca era una sociedad rígidamente jerarquizada y ordenada. En la cima estaba el emperador, conocido como Zapá Inca o Inca único. El pueblo lo consideraba un dios y mantenía un absoluto poder sobre el reino. La familia real controlaba el sacerdocio y el ejército y además formaban un consejo real con 4 de los miembros más importantes de la nobleza. Cada uno estaba a cargo de un suyu, o cuarto, del imperio. La ciudad capital, Cusco, con sus ricos palacios y templos, era el dominio de las clases reales y nobles, donde llevaban vidas de privilegio y lujo, asistidos por un séquito de sirvientes. La gente común de Cusco vivía a una distancia considerable del recinto central. La familia real y la nobleza, que incluían aliados fieles de los alrededores de Cusco y colaboradores entre los conquistadores, tenían privilegios. Solo ellos podían llevar puestos oro, plata y telas finas, y lucir una variedad de tocados conforme a su rango y lugar de origen. La mayoría de la población inca eran simples agricultores y pastores, los cuales vivían en pueblos y aldeas a lo largo de la variada geografía del imperio. Sin embargo, pocos escapaban a la administración imperial. Todos los individuos estaban obligados a pagar impuestos. No en dinero, que bueno, este no existía en la época de los incas, sino en trabajo. Los hombres debían trabajar en los proyectos de construcción, como fortalezas y caminos. Las mujeres tejían textiles, preparaban la comida y ayudaban a los hombres en la tierra. La vida era dura, pero pocos pasaban hambre. Los almacenes estatales estaban repletos de comida, ropa y otros artículos para combatir el hambre ante los desastres naturales. En promedio, la mayoría de las personas no vivían más allá de los 50 años. Bajo el sistema inca, cuando disminuía la fuerza de un hombre para trabajar la tierra, era pensionado por el Estado. Si su familia no podía cuidarlo, él se alimentaba o se vestía en los almacenes del gobierno. El maíz se sembraba en septiembre y era alimentado por las lluvias que caían entre noviembre y enero. En febrero
se ponían refugios en los bordes de los campos y hombres, ya fuera adultos o jóvenes, armados con hondas, protegían el maíz de los depredadores hasta la cosecha de mayo. En la mayoría de las familias, la carne solo se comía en ocasiones especiales. Su dieta estaba basada en papas, maíz y algunos granos nativos, como la quinoa. La comida se preparaba en ollas de alfarería y se cocinaba en una estufa de arcilla. Los platos más comunes eran los estofados y las sopas, sazonadas con hierbas y chile. Los incas a menudo gozaban de productos variados, los cuales se cultivaban en las vastas tierras del imperio a distintas altitudes, lo cual aseguraba a las familias una dieta saludable y equilibrada. Los campos de papa y las manadas de llamas se encontraban a grandes alturas, el maíz y el frijol en los valles medios, y alimentos como el tomate, las calabazas y las frutas crecían en las regiones cálidas de las tierras bajas. Para beber, en cada casa se preparaba la chicha, que era un tipo de cerveza, la cual estaba hecha de varias plantas y bayas. Aunque casi siempre de maíz fermentado, se guardaba fresca en la casa, en grandes ollas de cerámica, enterradas hasta la mitad en el suelo. Originario de América, el maíz es una de las plantas más versátiles y nutritivas de todo el planeta. En tiempos antiguos también se tostaba, se hervía o se comía en la mazorca, se convertía en palomitas de maíz o se molía y se cocía al vapor para hacer panes. Los campesinos incas probablemente cultivaron más de 200 diferentes tipos de papa. Esta apareció por primera vez en su forma doméstica hace unos 5000 años en los Andes. Los incas no tenían vacas, cerdos, carneros, cabras, pollos o pavos. La única carne que comían con cierta regularidad era la del cobayo, o cuyo, como también se le conoce en mi país. Este vivía en la casa y se alimentaba de plantas y de desperdicios de la cocina. La llama, por otro lado, se convertía en alimento de vez en cuando, porque junto con la alpaca era considerada muy valiosa como animal de carga y por su vellón, como para sacrificarse también. La ética laboral inca era férrea, pero sería equivocado pensar que el pueblo andino no se daba tiempo para divertirse. En realidad se sabe poco acerca de los juegos domésticos que practicaban los incas. Guamán Poma y los escritores españoles que redactaron informes referentes a la sociedad inca poco después de la conquista hablan de concursos atléticos entre los hijos de la nobleza. Mencionan brevemente los juegos de azar con dados, pero poco se explica acerca de sus reglas. La caza era el gran deporte de los gobernantes incas, y al igual que hacían sus contrapartes en la Europa medieval, establecieron reservas de la caza mayor donde se castigaba con la muerte a los cazadores furtivos de ciervos o guanacos, que son parientes salvajes de la llama. La mayoría de la gente común esperaba ese tiempo precioso de receso en el año agrícola, en el que se descansaba del pesado trabajo en el campo. Entonces las comunidades se reunían para cantar, bailar, comer y beber durante muchos días. Los Andes son el lugar de una de las tradiciones de tejido más asombrosas y más perdurables del mundo. El medio principal de ostentación personal eran las telas finamente bordadas y de colores brillantes. Sabemos que las clases gobernantes incas se mantenían escrupulosamente acicaladas. La familia real se bañaba con frecuencia en baños de piedra labrada
hasta los cuales algunas veces se bombeaba el agua de las fuentes termales. Parece que la mayoría de los hombres llevaban un fleco en el frente y el cabello largo por detrás. Las mujeres raramente se cortaban el cabello. En lugar de ello, lo dividían en dos partes y a menudo lo peinaban con trenzas. La nobleza y los campesinos usaban prendas del mismo estilo, pero se distinguían por la calidad de la tela. Hay realmente pocos indicios de que las mujeres incas usaran maquillaje, aunque los guerreros y sacerdotes sí se pintaban regularmente la cara, los brazos y las piernas. El vellón suave y grueso de la alpaca, prima de la llama, era ideal para vestir. Una lana todavía más fina era reservada para la nobleza, la cual pertenecía a la vicuña. Los tejidos más elegantes eran hechos por mujeres conocidas como aclas, que se dedicaban a tejer, preparar la comida y a hacer la chicha para la corte imperial, así como para los dioses. Los hombres llevaban túnicas elaboradas con una mezcla de algodón y fibra de alpaca. Los tintes naturales, como el de la cochinilla y el índigo, producían intensos colores. La franja rectangular con diseños geométricos al nivel de la cintura era el tocapús. Es posible que indicara el origen y el estatus social de quien lo portaba. Si la túnica era de gran calidad, podía tratarse de un miembro de la familia real. Los incas son famosos por su destreza en el tejido y trabajando los metales, pero el trabajo de piedra, tanto en la escultura como en la arquitectura, era lo que de verdad les atraía. Y además, en lo que realmente destacaron, sus templos, palacios y fortalezas despliegan asombrosas técnicas de mampostería. En algunos edificios usaron bloques rectangulares bien definidos y alineados como terrones de azúcar. En otros se unían perfectamente muchas piedras de manera irregular y sin mortero. El experimentado albañil inca cortaba incansablemente cada bloque de piedra con un martillo, y esto lo hacía hasta que lograba la forma requerida para que encajara junto al bloque vecino. Es tal la calidad de la construcción en piedra de los incas que incluso hoy los estudiosos no tienen idea de los métodos y técnicas que usaron para separar y transportar esos enormes bloques de piedra desde las canteras al lugar de trabajo. Los incas estaban bien adaptados a su riguroso ambiente, tenían hombros anchos y piernas fuertes para soportar y transportar el peso arriba y abajo de las montañas. Tenían el pecho corpulento con una capacidad pulmonar extra para compensar la falta de oxígeno. Masticaban las hojas ligeramente narcóticas del arbusto que crece en los bordes de la selva para neutralizar el mal de altura, el hambre y la fatiga. Se trataba muchas dolencias con herbolaria. Las pociones e infusiones pasaban de un curandero local a otro. De los pueblos del noreste del lago Titicaca provenía un grupo famoso de curanderos errantes llamados los Coyahuayas, que eran llamados a Cusco para atender a la familia real. El conocimiento médico inca, en el sentido más científico de la palabra, era limitado. Como en muchas sociedades antiguas y tradicionales, se consideraba a menudo que la enfermedad física era reflejo de una enfermedad espiritual o un problema en la relación entre los humanos y los dioses. Algunas plantas tenían usos muy específicos. Se decía que las hojas de la chilca aliviaban el reumatismo. Se aplicaban calientes sobre la piel. La zarzaparrilla
se usaba para curar heridas dolorosas. El molle era un árbol que proporcionaba múltiples beneficios a los incas. Con sus bayas rojas se hacía cerveza. Los emplastes de la corteza hervida sanaban más rápido las heridas y con las ramitas se cepillaban los dientes. Se creía que numerosas deidades o fuerzas sobrenaturales habitaban en las cimas de las montañas, las cuevas u otros lugares desde donde podían influir en el bienestar de la gente común. Se hacían ofrendas rituales, como quemar hojas o sacrificar un animal, para aplacarlos y devolver la salud al enfermo. Esto era dirigido por un chamán o hechicero, a quien se creía era capaz de convertirse en una poderosa criatura que se comunicaba con los espíritus. Las enfermedades europeas como la viruela, el sarampión e incluso la gripe eran desconocidas en América antes de la llegada de los españoles. Los incas no fueron inmunes contra estas enfermedades. Aunque prefirieron extender su imperio por medios diplomáticos, el poder de los incas indudablemente creció a través de las guerras. Las conquistas de los ejércitos incas empezaron en las regiones montañosas y alrededores del lago Titicaca. Esto antes de descender a la costa del Pacífico. A la muerte de Tupá Inca, en 1493, el imperio casi había alcanzado su cenit. Las tácticas y el armamento incas eran sencillos pero eficaces. Las batallas empezaban con descargas de piedra que lanzaban con sus hondas. Seguía el combate mano a mano con lanzas y temibles mazas o garrotes. En tiempos de la conquista, los españoles observaron que los incas eran respetuosos de la ley y de la autoridad. Esto reflejaba la naturaleza de un sistema estatal inca que exigía total sumisión y voluntad a los súbditos y que ejercía control sobre todos los aspectos de la vida de los plebeyos. Cada suyu o cuarto estaba dividido en provincias vigiladas por una jerarquía de administradores locales. Estos hombres determinaban las obligaciones tributarias de cada comunidad, alentaban mejoras en la economía local y administraban las leyes incas. El sistema inca decretaba que nadie debía estar ocioso y que debían respetarse en todo momento al gobierno central y a sus funcionarios, así como el culto al sol. Pocos eran los transgresores, pues se prefería intercambiar lo que nosotros consideramos como libertad individual por una indudable paz, o sea, seguridad y bienestar brindadas por el gobierno inca. Quienes desobedecían podían esperar un castigo severo, aunque no más brutal que el castigo que daban los gobernantes europeos de la época. Cuenta la historia que en Cusco había una cámara subterránea llena de serpientes, pumas, jaguares y otras bestias feroces, donde se metía a los culpables de traición o de haber insultado al gobierno, así como a los dioses incas. Ahí los metían para que fueran devorados. En el improbable caso de que la persona sobreviviese más de 3 días, se le sacaba y ésta recibía el perdón. A menudo la pena de muerte era decretada en casos de robo y adulterio, así como de asesinato. La ejecución se realizaba mediante lapidación, apaleamiento o siendo arrojado a un precipicio. En ocasiones los ofensores eran colgados por el pelo hasta que morían. Los incas son comparados a menudo con los romanos, debido a su energía y efectividad como soldados, ingenieros
o administradores. Desarrollaron una vasta red de caminos, a lo largo de los cuales había guarniciones, estancias para viajeros y una inmensa infraestructura de instalaciones de almacenamiento. Los ejércitos incas y los burócratas recorrían estas carreteras a pie, junto con rebaños de llamas de carga. Cuando una nueva provincia era agregada al imperio, las capitales se construían al estilo inca. Sin embargo, los incas no tenían escritura. En cambio, la herramienta del funcionario era el quipó, un sistema de cordones anudados y coloreados que se usaban para registrar información estadística. El quipú era un pedazo de cordón horizontal del que colgaban cordones verticales de diferentes colores, anudados a intervalos. Se conservan muchos quipús, pero aunque se sabe que seguían un sistema de conteo decimal, no se conoce la manera exacta en la cual funcionaban, ni la información adicional que almacenaban. La religión estatal incluía el culto al sol. El emperador era considerado la encarnación de dicho sol. Su esposa estaba asociada con la luna. En el centro de Cusco se erigió el Templo del Sol, el lugar más sagrado del imperio. Dentro de él también había imágenes de otras deidades antiguas. En la ciudad se celebraban ceremonias durante todo el año, pero las principales fiestas del sol eran en junio y en diciembre. Estas se realizaban en menor escala en las orillas del imperio. Aunque aspiraban a construir un reino unificado, los gobernantes incas tuvieron gran cuidado en mantener independientes las tradiciones culturales de los pueblos conquistados. Este fue uno de los secretos de su éxito como forjadores de un imperio. Los templos y objetos locales de culto que habían florecido durante siglos se dejaron intactos, pero eso sí, las imágenes más reverenciadas de los pueblos extranjeros fueron llevadas a la capital. Los lugares u objetos sagrados eran conocidos como huacas. Los objetos hechos por el hombre podían ser huacas, pero los más poderosos de todos eran las montañas, los manantiales, las cuevas y otros elementos del mundo natural, pues se creía que poseían poderes mágicos. Después de que un gobernante inca moría, el cuerpo era embalsamado y conservado en su palacio para ser adorado como un dios ancestral. Las momias reales eran sacadas en procesión regularmente por Cusco y además se incluían en los consejos de sus descendientes. Por extraño que esto pueda sonar, en 1532 Francisco Pizarro y 260 aventureros españoles desembarcaron en la costa norte de Perú y acto seguido se dirigieron tierra adentro y se encontraron con el gobernante inca Atahualpa, quien fue engañado y tomado como rehén. A manera de rescate, se reunió un inmenso tesoro de oro y plata, suficiente para llenar una habitación pequeña casi hasta el techo, o cuando menos eso es lo que cuenta la historia. El tesoro fue fundido y enviado a España, pero los españoles, sin embargo, se quedaron, liquidaron a Atahualpa y viajaron al sur, a Cusco, en compañía de su hermanastro Manco, a quien Pizarro esperaba imponer como un gobernante títere. Entonces una paz inestable sobrevino durante los siguientes 2 años. Pero el saqueo de los españoles y la destrucción de los templos y palacios se intensificaron al arribar miles más de europeos para unirse a la cometida por el oro. En 1536,
Comprendiendo por fin que el imperio estaba al borde de su destrucción, Manco huyó de Cusco, reunió tropas incas y puso sitio a la ciudad. Estuvo muy cerca de triunfar, pero en el último minuto los españoles recibieron refuerzos. Manco entonces huyó a la selva y nunca más volvió a ver Cusco. En los remotos valles revestidos de jungla de Vilca, Bamba, al noroeste de Machu Picchu, Manco Inca, sus dos hijos y sus seguidores mantuvieron una diminuta nación inca en el destierro, y lo hicieron durante casi 40 años. Desde ahí lanzaban ataques guerrilleros contra los españoles. Aún hoy en día quedan vestigios enterrados en lo profundo de la selva de la última capital inca. En 1572, los españoles invadieron con éxito el valle de Vilcabamba y el último gobernante inca, Tupac Amaru, fue llevado encadenado a Cusco para ser ejecutado. También se apoderaron de la momia de Manco y de una famosa imagen en oro del sol. Los efectos de la invasión española fueron devastadores. Hacia finales del siglo XVI, las epidemias habían reducido la población nativa de alrededor de 10 millones a menos de 1 millón. Los pueblos y villas fueron abandonados. Los almacenes que alguna vez habían estado llenos de comida y ropa lucían vacíos. Sin embargo, a través de los siglos, enfrentando la derrota, el sometimiento y el trabajo forzado en las minas y en las plantaciones, el pueblo de los Andes supo mostrar una asombrosa adaptabilidad. El aislamiento ha sido la clave para la supervivencia de las tradiciones andinas. Los españoles establecieron Lima en la costa del Pacífico como su ciudad capital y vínculo con su país natal. Esto creó dos mundos muy separados. Una sociedad colonial centrada en Lima que miraba hacia Europa y una forma de vida indígena que sobrevivió casi como antes en el interior montañoso. El pueblo de los Andes posee la tradición ininterrumpida de tejido más antigua de cualquier parte del mundo. Los primeros tejidos sencillos se produjeron hace 5.000 años en la costa peruana. Hoy en día, en cada casa se ven telas comerciales y baratas. Pero en las comunidades agrícolas tradicionales, las mujeres se enorgullecen todavía haciendo ponchos, mantones y otra ropa para su familia, usando las técnicas ancestrales. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.